Vamos a darle lectura a lo que se conoce como la oración modelo o el Padre Nuestro. Mateo 6, los versos del 9 al 13. Mateo 6, versos del 9 al 13, le damos lectura a todos juntos, por favor. Comenzamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, porque podemos congregarnos, tu pueblo, esta familia en Cristo, adorar tu nombre a través de la lectura de tu palabra, de las oraciones y de los cantos, y podemos reconocer, Señor, que eres nuestro Padre Celestial, y a ti clamamos, y a ti es a quien buscamos, Señor, en primer lugar, en nuestras vidas. Permítenos, al estudiar tu palabra, discernirla, creerla y obedecerla. Señor, limpia nuestros corazones y nuestras mentes de cualquier cosa que estorbe esta comunión contigo, y oramos que la preciosa y poderosa presencia de tu Espíritu Santo toque cada corazón en esta tarde. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, este pasaje titulado La oración del discípulo. La oración del discípulo. Se le conoce como el Padre Nuestro o la oración modelo, pero yo creo que también un título acertado a esta oración muy bien puede ser la oración del discípulo, y vamos a ver por qué. Esta oración no la puede hacer cualquier persona. Esta oración la tiene que hacer alguien que conoce quién es Cristo y alguien que conoce bien de qué se trata este aspecto de la oración. Y esta oración que nos enseña el Señor Jesús, podría decir, hermanos, que es la oración más sabia, más poderosa y más transformadora. Y esta oración, entendiéndola bien, va a enriquecer nuestra oración, porque a veces nuestra oración se vuelve algo como que muy monótona, ¿verdad? Muy insulsa, muy rápida. A veces nuestras oraciones pues son de cuestiones de segundos, y eso quita y resta poder y eficacia a la vida de un creyente. Por algo Jesús estableció este modelo para que aprendamos de esta oración. Ahora no significa que la estemos repitiendo a cada rato, pero podemos leerla, obviamente, hablarla, ¿verdad? Y entendiendo, pero vamos a abundar un poquito para entender cómo orar. ¿Cómo orar? Bueno, nos dice entonces en este verso número 9, vosotros pues oraréis así. Y aquí nos da las indicaciones para que el creyente tenga una vida plena y poderosa y eficaz en lo que es la oración. Y comienza enfocándose en Dios, Padre nuestro. Ahora, a veces nuestras oraciones, hermanos, únicamente se enfocan en nosotros y en nuestros problemas y en nuestras peticiones, ¿verdad? Y no, Jesús nos dice, ustedes cuando oren van a orar así. Entonces, número uno, te tienes que enfocar en el cielo, en Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el primer paso es reconocer la paternidad de Dios, que Dios ahora se ha convertido en nosotros en Padre, en un Padre celestial. Entonces nos invita a acercarnos al Padre, y esta oración comienza contemplando a Dios, no contemplando nuestras necesidades, sino contemplando el carácter del Señor. Podríamos dividir la oración modelo en dos grandes categorías, ¿verdad? En primer lugar, la oración modelo o la oración del discípulo abarca, observe, el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Qué interesante, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la oración modelo, la oración del discípulo comienza con el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios.
Qué interesante. Y la segunda parte, ahí sí ahora abarca la necesidad del hombre, del creyente. Y en tres rubros podríamos aquí categorizarla. Abarca la provisión, el perdón y la protección. Tres cosas que necesita el creyente: provisión, perdón y protección. Entonces, en dos grandes segmentos podríamos dividirla. Entonces comenzamos, Padre nuestro. Eso significa que tenemos que orar, mis hermanos, con la confianza de un padre. Ahora, a veces la relación con nuestro propio papá carnal, ¿verdad? Quizás a veces no fue la adecuada, no fue muy buena, o quizás nuestro papá estuvo ausente, ¿verdad? No hubo mayor relación, y eso en algunos creyentes les afecta porque piensan que Dios es así. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, bueno, pues Dios se parece a mi papá, ausente, ¿verdad? No le tengo confianza, no le puedo pedir nada porque se molesta, etcétera, etcétera. No, hermanos, bueno, pues Dios es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que a veces nosotros como padres hemos dejado mucho que desear. Cuando nos acercamos a Dios como Padre, es porque Dios espera de nosotros confianza, mis hermanos, y que le veamos como Padre celestial, quien nos escucha y contesta. Una relación de confianza con Dios. Ahora, para poder decirle Padre, tenemos que aclarar lo que dice la Escritura, y es que no todas las personas pueden decirle a Dios Padre, porque de acuerdo a la Biblia hay dos grandes grupos en cuanto a gente. La gente puede ser criatura de Dios o puede ser hijo de Dios, hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó. Pero para pasar de criaturas de Dios a hijos de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Entonces hay ese entendimiento. Aunque mucha gente pues le llama a Dios Padre sin ser hijos de Dios por la costumbre, bíblicamente hablando, eso no es así. Vamos a buscar, aparte ahí en Mateo, vamos a Juan 1:12, por favor, para aclarar este primer punto. Juan 1:12. Dice aquí entonces que Juan 1:12 y 13. El Evangelio de Juan 1:12 y 13. Dice aquí, desde el 11, habla de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el poder o la capacidad. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí está la diferencia muy clara y le explico brevemente. Entonces, para ser hijo de Dios se necesita recibir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Verso 12, porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a Cristo como Señor y Salvador, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Luego aclara en el versículo 13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Es decir, una persona para que se convierta en hijo de Dios no puede ser engendrada de sangre. ¿Qué significa esto? O sea, que no somos hijos de Dios por herencia racial. Ahora, en el caso de los judíos, ellos pensaban que por venir de un linaje judío, automáticamente ya eran hijos de Dios. No, error. El hecho de, ahora, porque estaba hablando del contexto de Jesús, el hecho de que ellos fueran judíos, eso no les hacía hijos de Dios, y aquí lo aclara la Escritura, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es tu herencia, no es de qué nacionalidad vienes, ¿sí? Luego dice, no son engendrados de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es solamente por el deseo personal de decir, pues yo me quiero convertir en hijo de Dios y por mi propia voluntad me convierto en hijo de Dios. No, necesitas que Dios te engendre, necesitas que Dios produzca un nuevo nacimiento en tu corazón. No es sola tu propia voluntad, no es tu propio deseo, necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida, te dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y entonces vienes a nacer de nuevo y te conviertes en hijo de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de voluntad de varón.
voluntad de varón. ¿Qué significa esto? O sea, no es porque el hombre construya un sistema mediante el cual, un sistema en este caso religioso, mediante el cual por tú pertenecer a un sistema religioso, automáticamente te conviertes en hijo de Dios. No, no es por adoptar una religión que te conviertes en hijo de Dios, ni es por una herencia, ¿verdad?, étnica, ni tampoco es por un deseo simplemente personal. Necesitas nacer de lo alto, que el Espíritu Santo venga a tu vida para que te conviertas en creyente. Juan 3 lo dice aquí más claramente. Juan 3 en el verso 5 y 6. Juan 3, versos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, agua es un simbolismo de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento viene cuando usted viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a su vida y Él hace que usted ahora sea parte de la familia de Dios. Entonces, aclarando esto, mis hermanos, una vez que venimos a Cristo y somos ahora sus hijos, dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan 3:1. Así es que no toda criatura que nace es hija de Dios, no. Aunque usted haya nacido en cuna cristiana, ¿sí?, usted necesita volver a nacer. Aunque sus papás hayan sido cristianos y sean espirituales y consagrados a Dios, usted o tú, joven, necesitas volver a nacer, tener una auténtica conversión a Cristo. Dios no toma en cuenta como sus hijos a los que nacen así como de cuna cristiana para que sean sus hijos, no, ellos tienen que convertirse también a Cristo. 1 Juan 3:1, mirad cuál amor, aquí está el punto, el amor de Dios nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Ahora, hasta que usted viene a Cristo, entonces usted viene a ser parte de la familia de Dios. Así es que aquí resaltamos, mira qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, cuando Él dice, Padre nuestro, ¿qué nos está invitando? Te amo, ¿verdad? Te amo, eres mi hijo, ya te engendré espiritualmente hablando, entonces me hago cargo de tu vida, me hago cargo de ti. Así es que, mis hermanos, el creyente no tiene por qué sentirse solo, o sentirse abandonado, o sentirse que no tiene ayuda, pues la tienes de tu Padre Celestial en primerísimo lugar. Bástate eso, entender que Dios ya te amó, que Dios ya te limpió, te perdonó y ahora te convirtió en su hijo. Y ahora sí, ¿qué espera Dios de ti? Que tú te acerques a Él, que tú lo busques, ¿verdad? Él ya te buscó, tanto así que dio a Cristo para encontrarte, y cuando te encontró te llamó al arrepentimiento y te llamó a una vida nueva a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, nuestro Padre Celestial tiene estas características. Como Padre, Dios nos ama y nos cuida. Como Padre, Dios nos provee. Dios como Padre nos guía y nos enseña. Dios como Padre nos ayuda. Dios como Padre nos disciplina. Dios como Padre se compadece de nosotros, nos consuela y nos anima. Y Dios como Padre tiene un plan para nosotros. Por lo menos aquí están estas 7 características de la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Acérquese a Dios, véalo como un Padre amoroso que le rodea con su amor, que le da los brazos abiertos para que usted venga, hable y exponga a Él lo que usted piensa de Él, lo que usted siente del Señor, lo que usted necesita. Pero el enfoque en primer lugar es Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre celestial, Padre perfecto. Perfecto solamente Dios como Padre. El resto, mis hermanos, de los que somos papás, pues ninguno podemos decir que somos el papá perfecto. No. Por más que queramos, que nos esforcemos y que lo deseemos con todo nuestro corazón, tenemos imperfecciones, pero Dios no. Él es el Padre perfecto. Amén. Bueno. 2, regresamos a Mateo 6. Santificado sea tu nombre. Otra vez el enfoque es Dios. Santificado sea
tu nombre. Ahora, ¿qué significa esto? En Mateo 6:9, bueno, significa que tenemos que, mis hermanos, que pedir que el nombre de Dios sea dado a conocer y se respete. Santificado significa poner en un lugar aparte, en un lugar especial. Lamentablemente la gente no pone a Dios en un lugar aparte ni en un lugar especial. Y estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Aunque mucha gente dice creer en Dios, pero la gente no está santificando el nombre de Dios. Cuando usted y yo oramos, mis hermanos, si hay algo que debemos de, permítanme decirlo así, preocuparnos, es que el nombre de Dios sea adorado, sea bendecido, sea reverenciado. ¿Y cómo se reverencia y cómo se santifica y cómo se adora el nombre de Dios? Con una vida que confía en Dios y con una vida de obediencia a sus mandamientos. El nombre de Dios representa su honor, su excelencia, su carácter. Él es el único Dios verdadero. Su nombre es Jehová, que significa yo soy el que soy, el eterno, el que tiene vida en sí mismo. Este es el único Dios verdadero. Y tenemos nosotros entonces que orar, Señor, que tu nombre sea respetado en todo el mundo. Señor, que tu nombre sea exaltado. Padre, que tu nombre sea adorado. Señor, que tu nombre sea conocido. Que ellos entiendan que tú eres el único Dios verdadero. Eso significa santificar el nombre de Dios. Pero a veces nuestras oraciones son inmediatamente, Señor, aquí te va mi problema. Y solamente oramos para nuestros problemas, mis hermanos. Entonces vemos a Dios como un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? No, Dios no es un genio, ni menos de una lámpara, ni nada por el estilo. Dios merece ser honrado, reconocido, respetado y temido, reverenciado. Santificado sea tu nombre. También, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Significa, mis hermanos, que tengamos una conciencia continua de su presencia. Tener una conciencia continua de su presencia. Va a su trabajo, ahí está Dios. Va usted de un día de descanso, ahí está la presencia de Dios. Va usted a su casa, ahí está la presencia de Dios. Va usted en el transporte, ahí está la presencia de Dios. Su vida entonces tiene que santificar el nombre de Dios y orar, Señor, que la gente te conozca, que la gente te reverencie, que la gente te respete, Señor, porque tú eres Dios, porque tú lo mereces, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres bondadoso, porque tú eres perfecto. Santificado sea tu nombre. Esa tiene que ser, mis hermanos, una de las preocupaciones del auténtico discípulo. Por eso le dije, esta oración modelo es la oración de un discípulo, la oración del discípulo. Una persona cualquiera no le pide que, Señor, que tu nombre sea santificado, pues no le interesa a Dios. Y si busca a Dios es solamente para la solución de sus problemas, porque ya le llegó el agua al cuello, ¿verdad? Pero el creyente que va entendiendo quién es Dios, cómo es Dios, entonces el creyente dice, Señor, como acabamos de entonar, ¿verdad? Tú eres la razón de mi existencia. Tú eres la razón por la cual ahora vivo, Señor. Dice el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, para Cristo. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Entonces ahora el creyente disfruta la presencia de Dios, se goza en la presencia de Dios y entiende ahora que la vida gira no alrededor de su trabajo, no alrededor de su negocio, la vida gira no alrededor de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus nietos. La vida gira alrededor de aquel que nos da la vida, que es Dios. Cuando Dios se vuelve el centro de nuestra existencia y cuando todas las cosas las ponemos y las sujetamos a Cristo, entonces, mis hermanos, disfrutamos y apreciamos mejor al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos. Todo va tomando su lugar adecuado. De otra forma, podemos convertir a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, a esos nietos, al novio, a las amistades en ídolos, porque les damos la mayor importancia, porque les damos la relevancia que solamente Dios merece. O sea, las bendiciones de Dios podemos convertirlos en ídolos. Un buen trabajo, un buen negocio, la salud, buenas amistades, una buena familia, bienes materiales, cuidado, son bendiciones de Dios, pero tienen su lugar, ¿verdad? Pero el único lugar, el primer lugar, le corresponde solamente a Cristo Jesús. Santificado sea tu nombre. Y luego,
Continuamos, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vamos con la petición, venga tu reino. ¿Se da cuenta? Todavía seguimos enfocados en Dios. En Dios. Le voy a decir algo. ¿Sabe por qué tenemos tantos conflictos y tanto caos en nuestra vida? Por esto, porque hemos volteado las prioridades, por eso. Porque hacemos de las cosas secundarias lo prioritario. Y de lo prioritario, que es el nombre de Dios y su reino, lo pasamos a un segundo, tercero o cuarto término. Por eso nuestra vida está como está. Como en el libro de los jueces, dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero la oración modelo va poniendo las cosas en su debido lugar y en la perspectiva correcta. Primero tu nombre, Señor. En segundo lugar, tu reino. Y en tercer lugar, tu voluntad. ¿Qué significa esto? Venga tu reino. Y aquí damos respuesta a esta pregunta. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? Bueno, hay gente que para ellos la vida son ciertas situaciones, cierta gente, etcétera. No, la vida se trata de Dios gobernando en cada persona, en cada familia, en cada nación. De eso se trata la vida. ¿Cuál es la máxima meta de Dios? El establecimiento de su reino en todo el universo, el establecimiento de su reino. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Significa su gobierno, su autoridad, su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su reino se establezca aquí en la tierra y en todo el universo. Mis hermanos, ¿por qué la situación en el mundo está como está? Y debe de saberlo, y no soy pesimista, porque así lo enseña la Escritura. El mundo se está descomponiendo y se va a seguir descomponiendo. Punto. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre no quiere nada que ver con el reino de Dios. Por eso el mundo se está descomponiendo. Por eso nuestras sociedades se están descomponiendo, se están echando a perder. La familia, los matrimonios, la juventud se está descomponiendo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el reino de Dios, que es el gobierno de Cristo. O sea, cada quien está trabajando para establecer su propio reinito, en donde se hace la voluntad de uno, no la de Dios. Entonces Dios dice, bueno, ¿quieres hacer tu propia voluntad? ¿Quieres hacer tu reino? Bueno, pues adelante, al ratito me dices cómo te va. Y las cosas no funcionan, mis hermanos, no funcionan. En un principio uno dirá, sí, aquí yo solo, yo no necesito de Dios, yo puedo, soy inteligente, tengo fuerza, tengo juventud, tengo influencias. Espérese tantito. Tenemos que entender que solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, lo dice el apóstol Juan. Todo lo demás se va deteriorando, queridos hermanos, y ojalá que lo entendamos nosotros como cristianos. Un día se establecerá. Ahora, el reino de Dios, dice Jesús, ruega que el reino de Dios se establezca así. ¿Cuándo se va a establecer el reino de Dios? En dos fases. Número uno, ahorita el reino de Dios ya se está estableciendo en el corazón de cada creyente. Ahora, y esta es una lucha, mis hermanos, porque seguimos batallando con hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Padre. Entonces, pero en cada corazón ya está el reino de Cristo. Y dos, venga tu reino. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a este planeta y Él, después de la tribulación de 7 años, establecerá su reino 1000 años aquí en el mundo. Entonces vendrá de manera plena, literal, terrenal, el reino de Dios. A propósito, los próximos domingos de este mes de junio, primero Dios, hablaré sobre la segunda venida de Cristo y los tiempos finales. Entonces, a partir del próximo domingo, 4 domingos, estaré hablando sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento, la tribulación, el juicio final, el gran trono blanco y el reino eterno que nos espera por la gracia de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Romanos 14, 17. Aquí van 3 características. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, pues aquí Pablo lo dice muy claramente, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué consiste. Ni en comida ni en bebida, dice. ¿En qué consiste el reino de Dios? Romanos 14, 17. Aquí dice el apóstol Pablo, porque, le damos lectura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí están las características. ¿Cómo sé que mi vida está caracterizándose por el reino de Dios? Porque usted está viviendo una vida de justicia, ¿verdad? Usted es una persona
que ya está haciendo lo justo, lo recto ante Dios. 2, porque ahora en su vida hay una paz increíble que nada ni nadie se la puede quitar, ni nada ni nadie se la puede dar, excepto Dios. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta de estas 3 características, la gente sin Cristo no las tiene, no las puede tener. ¿Cómo se está batallando? Hoy nuestro gobierno está batallando contra la corrupción. Hay un problema, ¿verdad? En nuestra naturaleza hay corrupción. Pero cuando viene el reino de Dios en el corazón, entonces comienza a haber un cambio. Justicia en vez de corrupción. Paz en vez de preocupación, inquietud y violencia. Y gozo en vez de tristeza y depresión. Qué interesante. Y se lo da el Espíritu Santo viniendo a su vida. Cuando usted comprende que, Señor, mi vida ahora está en tu reino, Señor, lo tengo todo porque todo está en Cristo. Lo que tengo que hacer es aprender a vivir bajo tu voluntad. Y aquí pasamos al siguiente punto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe? A veces nuestras oraciones son mal hechas, mis hermanos, o mal entendidas. Mire, a veces uno dice, es que tengo una situación muy difícil y voy a ayunar. A ver, déjeme explicarle. ¿El ayuno para qué es? Algunos hermanitos piensan que tienen un problema tan fuerte que van a ayunar. Mire, puede ayunar, sí, pero con el correcto entendimiento y con la correcta actitud. El ayuno no es para pretender torcerle el brazo a Dios a fin de que Él conteste nuestra oración. Algunos piensan que para eso es el ayuno. Y voy a ayunar y aquí y allá, bueno, y piensan que el hecho de abstenerse de alimentos, con eso Dios se va a compadecer más. Y con eso Dios, usted va a mover el corazón de Dios y, no sé cuánto ha ayunado, cuánto se ha abstenido de sus alimentos. Sí, le voy a contestar. No, hermanos, no es así Dios. Usted no necesita ayunar para que Dios le conteste. Él es Padre celestial. Él contesta porque nos ama. Ahora, ¿la oración para qué sirve? Ok, ¿tiene su lugar? Claro que sí. La oración sirve para enfocarnos en una petición concreta, nada más. Para concentrarnos, decimos, Señor, tenemos este propósito, estoy orando por la salvación de un pariente, de un amigo, etcétera, porque mi esposo no tiene trabajo, porque mi hijo está de rebelde, que puede ayunar si quiere así, pero no por eso Dios le va a contestar por su ayuno. El ayuno solamente le ayuda a concentrarse en ciertas peticiones, eso es todo. Recuerde, Dios nos ama, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Entonces, por ese amor, Dios sabe en qué momento va a contestar la oración. Ahora, viene aquí el punto, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántas veces? Yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que le he pedido cosas a Dios incorrectas. Le doy gracias a Dios porque Dios no me las contestó. Me contestó otras cosas y fueron mejores. Así es. Si usted ve que su hijo se acerca a usted y dice, oye papá, regálame esto, pues usted ve una cosa mejor. ¿Qué hace usted? Y si está en sus posibilidades, pues le da lo mejor, ¿o no? Bueno, pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice Jesús, pues cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Ese es el punto. Señor, tengo esta necesidad. Ahora, Padre Santo, si quieres contestar esto, amén. Si tienes otra respuesta, Señor, confío en tu soberanía, en tu sabiduría y en tu poder. Confíe. Muchas veces Dios va a contestar lo que estamos necesitando así, sí, de acuerdo. Pero otras veces Dios nos dirá, esto no, esto sí, te conviene esto. Con esto no te conviene. Entonces, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Que la oración, mis hermanos, es para ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Seguimos, el pan nuestro de cada día. Ahora sí entramos a la segunda parte. Después de que nos enfocamos en el nombre de Dios, en el reino de Dios, en la voluntad de Dios, ahora sí, Padre Santo, aquí te va todo mi costal de peticiones, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. ¿Qué simboliza aquí el pan nuestro? Simboliza, mis hermanos, toda provisión material. Punto. Toda provisión material. ¿Qué abarca esto? Todas nuestras necesidades físicas, por ejemplo, comida, ahí entra, salud, trabajo,
casa, sus finanzas, o sea, todo lo material aquí lo incluimos. Señor, ahí esta necesidad, la pongo en tus manos y con paciencia y con fe, mis hermanos, esperamos en Dios. Con paciencia y con fe. Dios responde. Salmo 37, 25, por favor. Dice aquí el rey David una promesa preciosa. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, dice el rey David. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente o descendencia que mendigue pan. Vaya qué promesa para el justo, para el Hijo de Dios. ¿Qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué se afanan? Le dijo Jesús a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué te preocupas? ¿No crees acaso que soy capaz y amoroso para proveer para tus necesidades? Y aquí viene aún inclusive tu pareja. Y aquí otra vez, hágase tu voluntad. Habrá algunos casos, mis hermanos, en donde la voluntad de Dios para un creyente es la soltería. Así es. Ahora estamos en una sociedad en donde ya te casaste y ya se te pasó el tren, y una sociedad que nomás está presionando, bueno, pues tranquilitos, ¿verdad? Dios tiene un plan para mí. Si Dios quiere que me case, me caso, punto. Si Dios no tiene en su plan que yo me case, me va a dar contentamiento y el poder para mantenerme una soltería santa. Así es. Espera en el Señor y Él tiene la pareja adecuada para ti. Y si Dios tiene otro plan, bendice el nombre de Dios, porque Dios sabe por qué Él quiere que mejor estés tú de soltero o de soltera. Y ya, no tienes por qué amargarte la vida, no tienes por qué sentirte deprimido, deprimida y andar buscando en el mundo. Si es de Dios, Dios tiene una pareja para ti. Y si no es de Dios, bendice el nombre de Dios, confía en Él y sirve al Señor con todo tu corazón. Así es, hermanos. No todos los jóvenes cristianos se casan. Jóvenes o las jovencitas, no. Para la mayoría, yo creo que sí, ese es el plan de Dios, pero pues hay excepciones. Pablo, él era célibe, soltero, quizás, ¿verdad? Nadie sabe si era viudo, ¿verdad? Pero él decía, soltero, sirvo las 24 horas a mi Señor, y para eso vine. Bueno, ese fue el plan de Dios, y Dios le dio ese contentamiento, y qué tremenda fue de bendición fue el apóstol Pablo, su ministerio, mis hermanos. Entonces, así es. Pero tenemos que rogarle al Señor en esa petición. Ahora, Señor, pues dime tú qué es lo que quieres para mi vida, ¿verdad? Guíame, enséñame. Bueno, continuamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados. Nuestros pecados. Aquí viene otro punto muy importante, mis hermanos, que es la vida limpia de un creyente. Usted sabe qué es lo que atrofia a una persona en su mente y en su corazón. El pecado, la incredulidad, exacto, el pecado. Entonces, pecado no confesado es como un ratón que se está ahí en el cuarto de su recámara comiendo la alfombra y comiendo lo que encuentra. ¿Le gusta la ilustración? Yo sé que no, pero así es el pecado. Entonces, por eso, cada ratoncito que llega a entrar a nuestro cuarto, vámonos, pero vámonos. ¿Usted o a alguien le gusta que esté un ratoncito ahí en su recámara? Ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces así es el pecado. No me diga que le gusta tener pecado no confesado o pecado ahí en su corazón, aunque sea placentero. Perdona nuestros pecados, nuestras deudas. Ahora, para esto, mis hermanos, Dios nos dice, acércate a mí y yo te limpiaré de tus maldades. Isaías 1:18. Tenemos esta preciosísima promesa. Venid, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. Observe, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. A cuenta. ¿Y cada cuánto tenemos que estar a cuenta con Dios? Diario, mis hermanos. No cada domingo o cada que celebramos la cena del Señor. No, estamos a cuentas con Dios cada día. Porque el pecado agobia, el pecado engaña,
El pecado oprime, el pecado ensucia, el pecado es una carga. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, como el color escarlata, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vaya, qué promesa. ¿Quién puede hacer esto? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Así es que si usted vive oprimido por el pecado y anda todo ahí arrastrando siempre la cobija y en derrota y en incredulidad, es porque así lo quiere, lo permite. Porque cuando viene un pecado, inmediatamente, Padre, te ofendí, me irrité, fallé en esto, lo que sea, ¿verdad? Límpiame, Señor, el perdón, te lo confieso, límpiame. Y Dios dice, limpio tu vida y está blanca como la nieve. ¿Ah? ¿Quién hace eso? No es psicólogo, no es psiquiatra, solo Dios. Su perdón por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay una doctrina de moda que está en algunas iglesias por ahí propagándose, que dicen que el creyente ya no necesita pedirle perdón a Dios porque ya fue perdonado. Bueno, esta es una verdad a medias. Hay lo que se dice que necesitamos el perdón judicial y el perdón paternal. Lo aclaro. ¿Cuál es el perdón judicial de Dios? Bueno, que Él como juez, una vez que usted viene a Cristo y en su sangre usted se cubre, ¿verdad? Dios le da ese perdón como juez. O sea, ya no hay condenación. Romanos 8:1. Ese se le llama el perdón judicial de Dios, porque como juez, Él tiene que ser justo. Él tiene que ser justo. Y tiene que ver que se pague las consecuencias del pecado. Él no puede pasarlas por alto así nomás porque sí, mis hermanos. Pero hubo alguien que pagó por nosotros en nuestro lugar, y ese alguien fue nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 8:1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, número 1, ese es el perdón judicial. Y de acuerdo, en este perdón judicial ya no le tenemos que estar pidiendo perdón a Dios por los pecados pasados, ni los presentes, ni los futuros. Este es el perdón judicial, quedó en Cristo. Pero ahora, hermanos, en la vida diaria tenemos que reconocer un hecho: seguimos ofendiendo a Dios. Entonces, ahí es donde necesitamos el perdón paternal de Dios. No es el judicial, ya ese quedó cubierto por la sangre de Cristo. Pero ahora, cuando llegamos a ofender al Señor, sí tenemos que confesarle y pedirle perdón. 1 Juan 1:8-9, que es el perdón paternal. Como padre, Señor, volví a ofenderte aquí, límpiame, perdóname. Y Dios nos dice aquí en 1 Juan 1:8-9, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2:1 de 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro abogado. Así es que, hermanos, el creyente no tiene por qué estar viviendo cargando pecados. Si los confiesa y se arrepiente, el perdón de Dios está ahí dispuesto para perdonarnos. Continúa diciéndonos el Señor Jesús en Mateo 6, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se da cuenta ahora de esta oración? ¿Qué es la oración? Para que tengamos, mis hermanos, relaciones armónicas con los demás. O sea, Dios no quiere que el creyente guarde amargura en su corazón, Dios no quiere que el creyente guarde rencores, Dios no quiere que el creyente tenga un espíritu de venganza hacia alguien más. Dios quiere que mantengamos relaciones al día, fraternales, ¿verdad?, de perdón, así como Él nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque donde hay amargura, la gracia de Dios se bloquea, se obstruye.
Entonces, mejor que aprendamos nosotros a vivir sin rencores, sin amarguras y, mis hermanos, perdonando, así como Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar a quienes nos llegan a ofender. Fácil, no, pero es un mandato del Señor y con su ayuda lo podemos hacer. Y finalmente, dice aquí, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Ahora, otro aspecto muy importante, se da cuenta cuántas personas que usted conoce de amistades oran a Dios, Señor, no dejes que caiga en la tentación, y esto no lo pide la gente. La gente lo único que pide es Dios que salga de este problema, que cubra mis deudas, mis compromisos y etcétera. Pero la gente no le pide líbrame del pecado, de la tentación, porque no hay la naturaleza de Cristo en su vida. Pero el creyente, el discípulo, ahora dice, Señor, guárdame de pecar. Señor, no quiero pecar. Señor, reconozco que estoy luchando con una tentación. No es pecado ser tentado, ¿verdad? No es pecado ser tentado, porque tenemos que reconocer que hay luchas con la tentación. Y esas luchas provienen en primer lugar de nosotros mismos, de nuestra antigua naturaleza, que aunque ha sido crucificada, pues todavía está ahí con algunos residuos, ¿verdad? Que nos llevan a aún todavía a veces a ceder a la tentación. Entonces el Señor Jesús en Juan 17:15 ora por sus discípulos y el mismo Señor Jesús ora al Padre pidiendo que los guarde del mal. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche bien esto, cristiano, cristiana, discípulo. Tú no eres del mundo, ya no tienes por qué pensar como el mundo, ni hacer las cosas del mundo, ni andar en las fiestas del mundo. Estás en el mundo porque eres sal y luz. Verso 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el creyente tiene que orar, Señor, aquí estoy luchando, ayúdame a no ceder, fortaléceme, guárdame de la tentación, dame victoria sobre tal o cual pecado. Hay una estadística, estaba un misionero hablándoles en una conferencia a hermanos en Estados Unidos y cuando vi yo este video corto, ¿cómo se puede decir? Es un impacto tremendo, porque él al hablarle a ese grupo de creyentes, él estaba lanzando un desafío misionero. Y él dice, hermanos, necesitamos misioneros. Concretamente, él estaba diciendo misioneros que vayan al África. Ahora, hermanos, todo el mundo necesita misioneros, pero aquí concretamente él estaba lanzando un desafío. Estamos misioneros para el África. Y de una vez les decimos, no es una vida fácil, no es una vida cómoda, es un cambio de cultura, es un cambio de hábitos, es un cambio de comida, es un cambio de todo. Que ellos son norteamericanos, entonces imagínense, viven en el sueño americano, ¿verdad? Y se van a África a vivir a una chocita y allá no hay Walmart y allá no hay McDonald's y etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, pero lanza el desafío. Dicen, necesitamos 50 hermanos, ya había hombres y mujeres, que sientan el llamado de Dios a una labor misionera. Y de esos cientos hubo la respuesta de 50 creyentes que dijeron, vamos como misioneros. De los 50, ¿cuántos cree usted que eran varones y cuántos eran mujeres? ¿Qué porcentaje? Menos. De los 50 misioneros o misioneras, 48 eran mujeres. Y 2 solamente varones. Y este misionero, pastor, siervo de Dios muy consagrado, decía, él estuvo preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tan poca respuesta de los varones. Y él al entender su contexto, la gente, la sociedad norteamericana, él dijo, la razón principal por la cual fueron tan pocos varones, dice, es que los varones están viendo pornografía todas las noches. Tan. Qué tremendo. Y estamos hablando de
creyentes. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuántos creyentes por eso no sirven? En cualquier cosa, porque están enredados y están atados a X pecado, no necesariamente la pornografía, la lujuria, otras situaciones. Hermanos, no podemos acostumbrarnos a la vida de maldad. Tenemos una nueva naturaleza. Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el maligno es una realidad. Satanás no es un juego ni una caricatura con dos cuernos y un trinche y una cola larga. Satanás es astuto y el principal lugar donde Satanás ataca es al pueblo de Dios, las familias cristianas, los jóvenes cristianos, los varones, las mujeres también. Ningún creyente estamos exentos del ataque de Satanás. Por eso dice Santiago capítulo 4 verso 7, ante los ataques de Satanás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes? Bueno, pues dice aquí, someteos a Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Observe, primero me someto a la voluntad de Dios. Señor, aquí está esta situación. El maligno está lanzándome sus dardos de tentación al máximo. Padre Santo, me someto a ti. Luego dice, resistir al diablo. Resístele. Ahora observa aquí dos acciones nuestras. Me someto a Dios, resisto al enemigo. O sea, dejo de estar jugando con Satanás y a ver si me ganas o te gano. A veces estamos con Satanás como a las vencidas, hermanos. Me ganas, te gano. Me ganas, te gano. Me ganas, te gano. ¿Me ganaste? Pues así es, hermanos. Porque solos no podemos con Satanás. Él es más astuto que usted y que yo juntos. Necesitamos la fortaleza y la santidad del Espíritu Santo de Dios. No hay de otra. El mundo está bombardeándonos a lo máximo con toda su porquería. Las naciones se han vuelto el drenaje de Satanás, con toda su perversidad corriendo al por mayor. Y el creyente tiene que orar, Señor, manténme en santidad, manténme limpio, ayúdame a decir no a esta tentación. Señor, que no esté yo jugando con Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos ha dicho que si nos sometemos a Él, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos su victoria, pero dependamos todos los días del poder y de la santidad del Cristo vivo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, aprender a orar, a enriquecer nuestra vida de oración como acabamos de ver en tu palabra. Señor, que nosotros primeramente entendamos que lo más importante es tu gloria, es tu honor, es que demos a conocer, Señor, tu nombre, quién eres tú en realidad, ante una sociedad que no te conoce, que ama su pecado y por eso están como están. Señor, permite que tu pueblo se levante con una nueva dedicación a ti a través de la oración. Mi Dios, que podamos acercarnos a ti como nuestro Padre Celestial, que nos rodeas con tu amor, que estás al pendiente, Señor, de todo, pero que también nosotros estamos con esa intención de que tu reino se establezca, de que tu voluntad sea hecha, Señor, en nuestras vidas. Y Padre Santo, pues siempre dependiendo de ti, ponemos en tus manos nuestras necesidades. Tú sabes cuáles son, Señor, de salud, de sustento, de un trabajo, quizás de una pareja, o quizás, Señor, de contentarse ese joven, esa joven, con su soltería y servirte así a ti, mi Cristo. Cualquier necesidad, pues la ponemos en tus manos. Cualquier carga, tú también dices, Señor, que la traigamos ante ti. Y tú te ocuparás de ella, mientras nosotros nos ocupamos de buscar primeramente tu reino y tu justicia. Padre Santo, perdona nuestras ofensas. Perdona aquellos pecados, Señor, de comisión o de omisión. Limpia nuestra mente. Cualquier pensamiento que no te agrada, lo sujetamos a ti, Cristo. Y que tu mente preciosa, Cristo, se renueve en nosotros y nos ayude a pensar con fe y esa confianza y ese amor en ti, mi Dios. No permitas que el enemigo nos siga atacando, a veces con dudas,
con depresión o con incredulidad o con la lujuria o con el engaño. Señor, nos sometemos a ti en esta tarde, nuestra mente y corazón, nuestras actitudes. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor, porque quitas de nosotros toda raíz de amargura, todo resentimiento o rechazo, Señor, porque tú ya nos has amado, porque tú ya nos has perdonado, porque tú ya nos has aceptado, porque tú ya nos has dado la vida eterna, porque tú ya nos has dado todo en Cristo Jesús. Padre Santo, aquí estamos tu pueblo para decirte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Señor, que nuestra vida de oración se enriquezca y abunde. Y gracias porque tú respondes conforme a tu sabiduría, conforme a tu soberanía, conforme a tu amor perfecto. Gracias, Padre, porque estamos seguros en ti. Permítenos vivir siempre confiando en ti, Padre. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque clemente y misericordioso eres tú, Señor. Porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gracias, mi Dios, porque has provisto preciosas y grandísimas promesas a través de las cuales respondes y por tu fidelidad seguirás respondiendo, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.